Imagina una época en la que la despensa estaba casi vacía, el invierno era largo y las cosechas habían fallado. Para un campesino medieval, esa no era una pesadilla puntual, sino una realidad que podía repetirse año tras año. Sin supermercados, sin camiones de reparto y sin conservas industriales, la gente común tenía que ser creativa, y lo fueron, al punto de convertir en alimento cosas que hoy consideraríamos incomibles. Lo primero que debemos entender es que en la Edad Media no se podía desperdiciar nada. Cada trozo de raíz, cada grano, cada hoja tenía un potencial. Lo que no servía para el consumo inmediato se transformaba, con ingenio, en algo comestible o al menos en algo que aliviaba el hambre. Este ingenio fue la diferencia entre sobrevivir o morir. Uno de los mejores ejemplos son las bellotas. Hoy pensamos en ellas como comida para ardillas, pero para los campesinos medievales eran un recurso vital. Recolectadas en otoño, se secaban y se molían hasta obtener una harina algo amarga, pero nutritiva. El truco estaba en lavarlas varias veces en agua para eliminar los taninos, que las hacían indigestas. Después de ese proceso, se convertían en pan o gachas. No era un manjar, pero daba energía y mantenía a las familias alimentadas durante semanas. Algo parecido ocurría con la corteza de los árboles. En situaciones extremas, los campesinos raspaban la capa interior, llamada floema, la secaban y la trituraban hasta convertirla en una especie de harina. Era dura, poco sabrosa y difícil de digerir, pero podía mezclarse con avena o centeno para aumentar el volumen de la comida. No se trataba de comer corteza como tal, sino de aprovechar al máximo cada recurso vegetal. También sabían cómo sacar provecho de plantas consideradas malas hierbas. El diente de león, las ortigas y los cardos eran parte del menú en tiempos de escasez. Lo que para nosotros es maleza de jardín, para ellos era sopa, guiso o ensalada. Especialmente las ortigas, al cocerse, perdían su picor y ofrecían una verdura rica en hierro y vitaminas. Comer ortigas era común, y todavía en algunos pueblos europeos se siguen preparando sopas con ellas como recuerdo de esas viejas costumbres. No todo era verde. También utilizaban huesos de animales que ya habían consumido. Después de hervirlos durante horas, obtenían caldos densos y nutritivos que servían como base de sopas. Incluso cuando ya no quedaba carne, los huesos todavía tenían valor. La médula y el colágeno se desprendían lentamente, aportando energía y sabor. En épocas de hambre, un simple caldo de huesos podía ser la diferencia entre la debilidad y la resistencia. Y aquí aparece uno de los aspectos más sorprendentes, el uso de sangre animal como alimento. Mientras que hoy nos puede parecer extraño, para un campesino medieval era normal. Tras sacrificar un animal, la sangre no se desperdiciaba, se cocinaba para hacer morcillas o se espesaba en guisos. Rica en hierro y proteínas, era un recurso demasiado valioso para ser ignorado. Aprovechar hasta la última gota era parte de esa mentalidad de supervivencia. Los campesinos también desarrollaron métodos ingeniosos para hacer comestibles raíces y tubérculos venenosos. Algunas plantas, como ciertas variedades de lirio o de helecho, contenían toxinas, pero aprendieron a neutralizarlas. El secreto estaba en remojarlas durante días en agua corriente o en enterrarlas bajo ceniza caliente. Después de ese proceso podían molerse y mezclarse con otros alimentos. Era un riesgo, pero en momentos de hambre, el conocimiento transmitido de generación en generación salvaba vidas. Un detalle que solemos olvidar es que el hambre también agudizó la creatividad con los pescados pequeños o poco apetecibles. No siempre había acceso a grandes capturas, así que se consumían sardinas, arenques y lo que el río o el mar ofreciera. Muchas veces se secaban al sol o se salaban, transformándolos en reservas que duraban meses. Incluso los peces considerados de poco valor se convertían en un tesoro cuando el invierno apretaba. A la mitad de este repaso, déjame decirte algo. Los campesinos medievales sobrevivieron gracias a su ingenio, y entender sus trucos es casi como tener un manual de supervivencia antiguo. Si este tipo de secretos te fascina tanto como a mí, suscríbete, porque aquí seguimos rescatando lo que el mundo moderno olvidó. Sigamos. Otro recurso clave eran los insectos. Aunque no era lo más común en todas las regiones de Europa, en algunas zonas rurales se consumían larvas y saltamontes en tiempos de gran necesidad. Se tostaban en brasas o se mezclaban con harinas para añadir proteínas. Puede sonar extraño, pero era una fuente accesible y rápida de nutrientes cuando no había otra opción. También encontramos el uso de algas y musgos en regiones cercanas al mar o en tierras húmedas.
Algunas algas se secaban y se incorporaban a sopas, aportando minerales valiosos. Incluso ciertos musgos servían para espesar guisos. La clave estaba en conocer cuáles eran seguros y cuáles no, un conocimiento transmitido con cuidado para evitar intoxicaciones. Uno de los ejemplos más curiosos es la forma en que transformaban el suero de leche. Cuando se elaboraba queso, sobraba este líquido acuoso. En lugar de desecharlo, se usaba como base para sopas, panes o bebidas fermentadas. Era ligero, pero añadía valor nutricional a comidas que de otra forma serían demasiado pobres. Los campesinos medievales también fueron expertos en fermentación. No solo producían cerveza y vino, sino que fermentaban verduras que de otro modo se habrían echado a perder. Coles, zanahorias y nabos se transformaban en encurtidos que duraban todo el invierno. Gracias a la fermentación, alimentos que parecían inservibles se convertían en fuentes de vitaminas. Y no podemos olvidar los hongos. Aunque peligrosos si no se conocían bien, los campesinos aprendieron a identificar las variedades comestibles, secaban las setas recolectadas en otoño y las guardaban para sopas de invierno. Era un conocimiento vital porque equivocarse podía ser mortal, pero hacerlo bien significaba tener un alimento sabroso y nutritivo cuando más escaseaba todo lo demás. En definitiva, lo que llamamos no comestible era, para los campesinos medievales, un desafío. Su ingenio consistía en transformar lo inservible en algo nutritivo, lo amargo en tolerable y lo escaso en suficiente. Cada pedazo de naturaleza era visto como una posibilidad, y la línea entre hambre y alimento se trazaba con creatividad, paciencia y conocimiento ancestral. El ingenio de los campesinos medievales no se agotaba en bellotas, cortezas o raíces. Su relación con lo no comestible era tan profunda que lograron convertir materiales aparentemente inútiles en recursos vitales, y lo hicieron con una mezcla de observación, paciencia y una necesidad que les obligaba a probar todo lo que la naturaleza ofrecía, aunque al principio pareciera imposible de tragar. Uno de los ejemplos más fascinantes es el uso de ceniza de madera. Aunque no se comía directamente, la ceniza tenía un papel importante en la preparación de alimentos. Se utilizaba para elaborar una especie de lejía suave con la que se trataban granos y harinas. Esto servía para eliminar impurezas, aumentar su digestibilidad y, en algunos casos, mejorar su valor nutricional. La ceniza también se empleaba para conservar alimentos, creando barreras que mantenían alejadas a plagas y bacterias. Era, en esencia, una forma de transformar un desecho en un aliado invisible de la supervivencia. El proceso de fermentación alcanzaba niveles que hoy sorprenderían. No se limitaban a la cerveza o el vino. Fermentaban pan con masa madre, vegetales en salmuera y hasta productos lácteos. En esos procesos, bacterias y levaduras convertían ingredientes duros o insípidos en alimentos más suaves y nutritivos. Un nabo encurtido, por ejemplo, podía durar todo un invierno y ofrecer vitaminas esenciales en una época en la que el escorbuto y otras deficiencias acechaban. Lo que en su estado natural era difícil de comer, tras la fermentación se volvía un alimento apreciado. La corteza interior de los pinos y abedules fue otra fuente de alimento en tiempos de escasez. Los campesinos raspaban la capa interna, la secaban y la molían para obtener un polvo que, mezclado con harina de cereales, servía para hacer panes más voluminosos. No era un manjar, pero aportaba fibra y calorías. En los inviernos más duros, este pan de corteza evitó hambrunas enteras. Hoy lo vemos como un último recurso, pero en su tiempo fue un invento de supervivencia. También estaba la habilidad de convertir pieles y tendones animales en alimento. Después de hervirlos durante horas, se obtenía una especie de gelatina nutritiva que podía espesar sopas o convertirse en un plato por sí mismo. Nada se desperdiciaba. Cuernos, pezuñas y hasta los cartílagos eran sometidos a procesos de cocción prolongada hasta que liberaban proteínas. Lo que parecía incomible tras hervirlo se transformaba en un recurso valioso. La creatividad llegaba incluso al uso de algas de agua dulce y salada. En regiones costeras se recolectaban para enriquecer sopas y caldos, aportaban minerales que otras comidas no podían ofrecer. En lagos y ríos, ciertas algas servían como espesantes naturales. Lo que flotaba en el agua y parecía inútil, los campesinos lo convertían en sustento. Un detalle poco conocido es que también recurrían al carbón vegetal. Aunque no era comida, pequeñas dosis se usaban para purificar agua o para tratar problemas digestivos. En tiempos de epidemias o hambrunas, se mezclaba en líquidos para aliviar dolores estomacales. De nuevo, lo que hoy consideraríamos tóxico para ellos era un remedio vital. El uso de hongos comestibles también exigía una audacia especial.
La línea entre lo seguro y lo letal era muy fina, pero las comunidades desarrollaron un conocimiento detallado. Los campesinos sabían dónde crecería una seta buena y cuáles debían evitar. Las recolectaban en otoño, las secaban al sol y las guardaban para los meses de escasez. Lo que al ojo inexperto parece peligroso, en sus manos se volvía un manjar nutritivo. Lo mismo ocurría con semillas duras y poco apetecibles. Algunas requerían tostado o cocción prolongada para suavizarse, otras se mezclaban con miel o grasa para hacerlas más fáciles de consumir. El conocimiento no estaba en el ingrediente en sí, sino en el proceso que lo transformaba. La técnica convertía lo incomible en alimento. Los campesinos también fueron maestros en la combinación de sabores y texturas. Una raíz amarga podía mezclarse con miel, una corteza seca con harina, una hierba áspera con grasa animal. Nada se consumía aislado. La clave estaba en equilibrar lo desagradable con lo disponible. El resultado era comestible y, en muchos casos, sorprendentemente nutritivo. En algunos lugares incluso aprendieron a usar arcilla y barro de forma indirecta. No lo consumían como alimento, pero lo utilizaban para filtrar líquidos, clarificar caldos y, en ocasiones, aliviar problemas intestinales. Era otro ejemplo de cómo lo no comestible encontraba un lugar en la mesa medieval, aunque fuera de manera indirecta. Lo más sorprendente de todo es cómo estos recursos estaban ligados a una visión colectiva del hambre. No era solo la necesidad individual de comer, era la supervivencia de la comunidad entera. Cada vez que alguien descubría cómo hacer comestible algo extraño, ese conocimiento se transmitía y se compartía. El hambre forzaba la innovación, pero también la cooperación. Al escuchar todo esto, parece increíble pensar que durante siglos los campesinos lograran sobrevivir con tan pocos recursos. Pero en realidad su habilidad para convertir lo imposible en posible fue lo que aseguró la continuidad de aldeas, familias y culturas enteras. El hambre medieval no solo moldeó la creatividad culinaria, también dio forma a la cultura y la identidad de los campesinos. Lo que hoy veríamos como desesperación, para ellos se convirtió en tradición. Muchas de las prácticas que nacieron de la necesidad se transmitieron como costumbres familiares y algunas incluso se mantuvieron siglos después de haber perdido su carácter urgente. Un buen ejemplo de esto es cómo ciertos alimentos de supervivencia pasaron a tener un valor ritual. El pan hecho con bellotas, que en principio se consumía en años de malas cosechas, llegó a tener un lugar en celebraciones locales. No porque fuera delicioso, sino porque recordaba a la comunidad la capacidad de resistir tiempos difíciles. Comerlo en fiestas era una forma de honrar la memoria colectiva y demostrar orgullo por la resistencia de los antepasados. Algo similar ocurrió con las sopas de hierbas silvestres. Lo que comenzó como un recurso improvisado, al hervir hojas de ortiga, dientes de león o cardos, se convirtió en una receta transmitida de generación en generación. En muchas aldeas, incluso cuando ya había acceso a mejores verduras, se seguía preparando esta sopa como parte de la identidad local. Comer lo que antes era no comestible dejó de ser un signo de pobreza y pasó a ser un símbolo de pertenencia. El ingenio campesino también se reflejó en el uso de residuos animales. Los huesos, pieles y tendones, que en otros contextos habrían sido desechados, se transformaban en gelatinas, caldos y sopas. El caldo de huesos en particular se convirtió en un alimento básico, no solo por necesidad, sino porque se descubrió que era realmente nutritivo. Con el tiempo, incluso cuando no había hambre, se siguió preparando como plato habitual hasta convertirse en tradición culinaria en muchas regiones de Europa. La fermentación, que inicialmente servía para hacer duraderos los alimentos perecederos, también adquirió un papel social y ritual. Fermentar coles, nabos o cereales no solo garantizaba comida para el invierno, también creaba sabores únicos que se integraron en la dieta diaria. El chucrut en Europa Central, por ejemplo, tiene raíces en estas prácticas de supervivencia. Lo que comenzó como una estrategia para no morir de hambre terminó siendo parte esencial de la gastronomía local. Otro ejemplo fascinante fue la manera en que los campesinos medievales normalizaron el consumo de sangre animal. Lo que empezó como un recurso desesperado, aprovechar hasta la última gota de un sacrificio, terminó creando platos tradicionales como la morcilla. Con el tiempo, dejaron de verse como una comida de necesidad para convertirse en una especialidad. Así, lo no comestible se transformó en un alimento culturalmente valorado. Incluso los hongos, que al inicio eran vistos con recelo por el riesgo de intoxicación, pasaron a ser parte importante de la cultura gastronómica.
Los campesinos aprendieron a distinguir las variedades seguras y a transmitir ese conocimiento con cuidado extremo. Recolectar setas se convirtió en una práctica comunitaria, casi un ritual anual. Lo que antes era una fuente peligrosa de alimento se transformó en un acto cultural, lleno de historias y enseñanzas. El hambre también moldeó la forma en que se percibía el acto de cocinar. Preparar comida no era solo un trabajo doméstico, era un ejercicio de ingenio y resistencia. Convertir raíces amargas en purés, cortezas en harina o hierbas ásperas en sopas requería paciencia y creatividad. Ese proceso de transformación se convirtió en una habilidad admirada. Saber cómo convertir lo incomible en alimento era una señal de sabiduría y experiencia. Un detalle muy interesante es cómo la religión reforzó estas prácticas. Muchos monjes responsables de conservar conocimiento escrito registraron recetas de supervivencia en sus códices, pero más allá de eso, la idea de transformar lo inútil en útil encajaba perfectamente con el simbolismo cristiano de la época. El pan de bellota o la sopa de hierbas se veían como ejemplos de humildad y fortaleza espiritual. Comer lo que la naturaleza ofrecía, por pobre que fuera, se interpretaba como un acto de gratitud hacia Dios. El hambre también dejó huella en las celebraciones del calendario agrícola. En algunas fiestas se compartían platos hechos con ingredientes humildes como recordatorio de tiempos pasados. Lo que alguna vez fue motivo de vergüenza se transformó en orgullo colectivo. Los campesinos no querían olvidar que habían sobrevivido gracias a su ingenio, y al celebrar esos alimentos mostraban respeto por la resistencia de su pueblo. La memoria del hambre incluso se convirtió en herramienta de educación. Los ancianos relataban a los niños cómo habían sobrevivido con corteza de árbol o sopa de ortiga en tiempos de penuria. Estas historias no solo transmitían conocimientos prácticos, también inculcaban valores de resiliencia, austeridad y cooperación. Convertir lo incomible en alimento era parte de la identidad campesina y una lección para las nuevas generaciones. Además, debemos recordar que no todo era desesperación. Con el tiempo, muchas de estas comidas adquirieron un valor afectivo. La sopa de ortiga podía recordar la infancia, el pan de bellota podía traer la memoria de una celebración familiar y el caldo de huesos podía evocar el calor del hogar en invierno. Lo que empezó como una obligación para sobrevivir terminó convirtiéndose en un símbolo de pertenencia y continuidad. En definitiva, lo no comestible no solo fue un salvavidas físico, también fue un puente cultural. Transformó la identidad de los campesinos medievales, reforzó sus tradiciones y los ayudó a construir un sentido de comunidad. Lo que para nosotros sería una curiosidad gastronómica, para ellos era una forma de vida que definía quiénes eran y cómo entendían el mundo. Al pensar en todo lo que los campesinos medievales lograron transformar en alimento, la conclusión es clara. Su mayor recurso no era la tierra ni el ganado, era el ingenio colectivo. Esa capacidad de mirar lo que parecía basura y verlo como potencial alimento es algo que hoy hemos perdido casi por completo. Y, sin embargo, es precisamente lo que necesitamos recuperar en un mundo donde el despilfarro y la falta de sostenibilidad son problemas urgentes. Lo primero que debemos reconocer es que estas prácticas no eran meros trucos de emergencia, sino un sistema de vida. Los campesinos medievales tenían una visión radicalmente distinta de la comida. Para ellos, nada era completamente inútil. La corteza, las hojas secas, los huesos limpios o las raíces amargas formaban parte de un abanico de posibilidades. La diferencia entre hambre y abundancia estaba en saber cómo tratarlos, cómo combinarlos y cómo convertirlos en algo mínimamente nutritivo. Esa mentalidad de aprovechamiento total les permitió desarrollar lo que hoy llamaríamos una cocina circular. Lo que sobraba de una comida servía de base para otra. Lo que parecía no apto se transformaba con técnicas de cocción, fermentación o remojo. No existía el concepto de desperdicio, porque cualquier cosa, tratada de la manera adecuada, podía tener un uso. Un ejemplo perfecto de esa visión es cómo usaban los restos del grano. Después de moler trigo o centeno, quedaban salvados y residuos que hoy descartaríamos. En la Edad Media, esos restos se mezclaban con agua y se fermentaban para hacer sopas espesas, casi papillas, que alimentaban a familias enteras. Incluso la cáscara de algunos granos se usaba para dar volumen a panes cuando la harina escaseaba. Era una forma de multiplicar los recursos sin necesidad de más cosechas. Lo mismo ocurría con los residuos animales. Las pieles curtidas con ceniza podían hervirse para extraer colágeno. La grasa rancia se mezclaba con hierbas fuertes para hacerla comestible.
Los tendones y cartílagos tras horas de cocción se convertían en gelatinas ricas en proteínas. Era un aprovechamiento total. Cada parte del animal tenía un destino y un uso. El legado de estas prácticas se mantiene vivo en algunos de nuestros platos modernos sin que lo sepamos. El chicharrón o la morcilla, el chucrut o la sopa de huesos tienen raíces directas en esa necesidad medieval de transformar lo imposible en alimento. Lo que nació de la escasez sobrevivió como tradición y hoy lo vemos como manjares en muchas culturas. Es la prueba de que la creatividad de los campesinos dejó huellas que aún marcan nuestra mesa. Otro aspecto fundamental es que esta cocina de lo no comestible estaba ligada a la resiliencia psicológica. Cuando una comunidad lograba superar un invierno gracias a cortezas, raíces o fermentos, no solo sobrevivía físicamente, también reforzaba su espíritu colectivo. Saber que se podía transformar lo imposible en alimento daba confianza. Era un recordatorio de que la comunidad podía resistir cualquier adversidad. Lo más impresionante es que estos conocimientos eran heredados con disciplina. Los ancianos enseñaban a los jóvenes qué corteza servía, qué hierbas eran seguras, cuánto tiempo había que hervir una raíz venenosa para neutralizarla. Este saber no estaba en libros, sino en la memoria viva de la comunidad. Era un legado tan importante como la tierra o el ganado, porque sin él la supervivencia sería imposible. Si lo miramos desde nuestro presente, parece increíble que hayamos perdido gran parte de ese conocimiento. Hoy, mientras tiramos toneladas de comida perfectamente apta, los campesinos medievales nos enseñan que todo puede tener un segundo uso. Ellos convertían la escasez en abundancia con técnicas que no dependían de fábricas ni de electricidad, solo de ingenio y paciencia. Y aquí está la lección más poderosa. Muchas de esas prácticas no solo son posibles hoy, sino que podrían ayudarnos a enfrentar los problemas modernos. La fermentación de verduras, el uso de caldos de huesos, el aprovechamiento de semillas y raíces olvidadas son técnicas que podrían reducir el desperdicio y mejorar nuestra dieta. Lo que ellos hicieron por necesidad, nosotros podríamos hacerlo por sostenibilidad. Incluso el concepto de comer juntos lo humilde es un legado valioso. En la Edad Media, compartir una sopa de hierbas silvestres o un pan de bellota no era vergonzoso, era un acto de comunidad. Recuperar esa mentalidad nos recuerda que la comida no se trata solo de lujo o abundancia, sino también de unión, ingenio y respeto por la naturaleza. Los campesinos medievales nos dejaron algo más que castillos y leyendas. Nos dejaron un recordatorio de que la verdadera riqueza está en la capacidad de aprovechar lo que otros consideran inútil. Su habilidad para convertir lo no comestible en comida fue un triunfo silencioso que permitió que generaciones enteras sobrevivieran a inviernos, hambrunas y guerras. Hoy, cuando miramos sus técnicas, vemos mucho más que curiosidad histórica. Vemos un manual para un futuro más sostenible, una guía escrita en la memoria de comunidades que supieron que el hambre no se vence con lujos, sino con ingenio. Ellos lo entendieron hace siglos, y quizás ha llegado el momento de que nosotros lo recordemos.